tema que vamos a tocar es pensando en lo que Dios nos ha concedido. Ese es el tema. La iglesia del Señor siempre está a muchos, no nosotros, porque a nosotros recibir el conocimiento, pues entonces empezamos a entender lo que ya Dios nos ha concedido. Pero hay creyentes en la iglesia que están en esperanza, están esperando muchas cosas que ya Dios nos concedió. Y quisiera ver si fue que el papelito se cayó o está escondido. ¿Está por ahí, Kelvin? Gloria al que vive. Tú sabes que vamos a segunda carta a los Corintios. Con eso no hay problema tampoco, porque el que lleva esto es Dios. Segunda carta a los Corintios. Dije segunda. Primera carta a los Corintios. Capítulo 2. Estamos listos. Todos con Biblia, ¿verdad que sí? Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de traer tu palabra y las palabras dadas por el Espíritu. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Bien, pues vamos al verso 11, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. ¿Estamos ahí? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Esto es una pregunta. O sea, el mejor que te conoce eres tú. Aún tu esposo, tu mamá, cualquiera que viva contigo, no te conoce mejor que tú mismo. Tú eres el mejor que te conoce, porque aún con la intimidad que tú tienes con tu prójimo, hay muchas cosas que tú no las dices. Alábalo si puedes. Pero sigue diciendo el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de qué? De Dios. Fíjate, el espíritu con letra mayúscula. Está hablando que es Dios mismo lo que hemos recibido, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué, hermano? Ahí hay una coma, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, tú eres un mismo espíritu con Él, tú eres un solo espíritu con Él, y tú para donde te vayas, no importa dónde vayas, tú te lo llevas a Él. ¿Aló? O sea, tú estás como la Virgen María, que donde quiera que iba, pues se llevaba a Dios por dentro. Porque Dios estaba dentro de ella. Pues de la misma manera tú, donde quiera que te vayas, pues te llevas a Dios. Pero Dios quiere que tú sepas lo que Él te ha concedido. ¿Y por qué Dios quiere que tú sepas lo que Él te ha concedido? Bueno, porque como tú eres igual que Él, dígame. Amén. Como tú eres igual que Él, tú tienes que pensar igual que Él. Eso. Pero para poder pensar igual que Él, tú tienes que saber qué es lo que Él te ha concedido. ¿Cuál es la herencia tuya? Dice así, el próximo verso. Lo cual también hablamos. Después que tú sepas lo que Dios te ha concedido, entonces que tú hablas. Yo recuerdo que la primera vez que me invitaron a predicar gracia, prediqué 8 minutos. 8 minutos. Y todo el mundo se quedó con la lengua por fuera. Todo el mundo dijo, pero no va a seguir. Y dije, pues si sigo lo daño, porque yo estoy trayendo lo que yo sé que Dios me ha concedido. Si digo más, lo daño. Y se mete Fran a predicar. Entonces, así sucesivamente, Dios me fue aumentando y aumentando, y ahora me tienen que quitar el micrófono. Ahora me tienen que hacer así, mira, tijerita. Gloria a Dios. Pero es así. Entonces, dice el verso 13,
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu en letra mayúscula. ¿Quién es el que nos enseña? El Espíritu. El Espíritu, Dios mismo nos enseña. Oye, qué mejor maestro que ese, ¿verdad que sí? Qué mejor maestro. Entonces sigue diciendo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Perdón. Entonces, el Espíritu te va enseñando a que tú acomodes lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Hay predicaciones que la gente se mete en genealogía y empiezan a hablar de genealogía, que si David, que si... Mira, toda esa gente en carne fallaron todos. Desastre. Ahí tienes a Abraham, que era un paquetero. Le dijo a Abimelech, no, esta es mi hermana. Y le iba a causar problemas por la mentira. Y parece que eso venía en el DNA porque Isaac hizo lo mismo. Isaac hizo lo mismito. O sea que en carne tú no puedes mirar nada. Por eso es que cuando a Jesús le dijeron, maestro bueno, él dijo, ¿por qué me llamáis bueno? No hay ninguno bueno sino mi Padre, el que estaba dentro del Espíritu. Amén. Entonces la misma palabra y el Evangelio te va sacando de lo carnal y metiéndote a lo espiritual. Te va metiendo a lo espiritual porque Él es el Padre de los espíritus. Entonces tú no puedes jugar este juego en el terreno terrenal, sino en el terreno espiritual. Amén. ¿Estamos? Amén. Gloria a Dios. Dice el 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de qué, del Espíritu de Dios. Volvemos a la letra mayúscula, Espíritu. O sea, tu carne no va a percibir eso. Tu lógica, es más, tus estudios, aún tu teología, a lo mejor te enseñaron otra cosa que no era gracia, y aún tu teología se cae. No te estoy diciendo que no te vayas a estudiar teología, no me malentiendas. Pero cuando viene el Evangelio de la Gracia, tumba todo. Entonces dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, es con la mente. Filipenses 3:3, si quiere lo apunta, dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Diga, con la mente se sirve a Dios. Amén. Pablo dice en Romanos 7:25 que con la carne sirvo a la ley del pecado, pero con la mente sirvo a la ley de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué terreno te vas a ubicar tú? Ay, papá. Tú te tienes que ubicar en lo que dice el Espíritu, en lo que Dios te ha concedido. Amén. Si Dios dice que con una sola ofrenda quitó el pecado, tú te tienes que ver como Dios dice, que tú estás sin pecado. Ah, pero hay pecado en la carne. Ciertamente hay pecado en la carne, pero ¿en qué tú vas a pensar, como dice Romanos 8? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Yo creo que ayuda más pensar en las cosas del Espíritu, que fue quitar el pecado con una sola ofrenda de una vez y para siempre. Creo que esto es lo correcto delante de Dios y para nosotros. Entonces sigue diciendo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Oye, qué tremendo. Cuando tú te metes en ese terreno, tú no juzgas a las personas, pero tú juzgas las cosas, puedes juzgarlas. Las acciones, tú dices, esto pasó aquí porque esto, y esto se le coló por aquí, y esto se me coló a mí, y yo fallé aquí, y tú puedes enderezar lo cojo, para que lo cojo no se salga del camino. Pero es con la herramienta que Dios dice. Porque Pablo es claro, Pablo dice, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne.
¿Y cómo militamos? Pensando como Dios piensa. Proveyendo. Entonces dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ay, Dios mío, esto parece jactancia. Parece jactancia, pero no es jactancia, es una verdad. Es una verdad. Seguimos diciendo, seguimos leyendo, perdón. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Entonces viene el consuelo maravilloso. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Entonces, si tenemos, entonces el Espíritu, para eso el Espíritu mora en nosotros, para que sepamos que tenemos la mente de Cristo. Y pensemos como Él piensa. Tú no puedes pensar como Él pensaba antes de la cruz. Tú tienes que pensar como Él piensa después de la cruz. Claro que Él vive. Nuestros amados hermanos, como decía el pastor ahorita, que quizás no hayan entendido estas cosas y están a otro nivel, tienen un problema con el pecado. Y el pecado, y el pecado, y el pecado, y es un problema con el pecado. Mira, yo tengo noticias para ti. Te voy a dar una, para que te ponga a pensar. Porque Dios me puso a pensar a mí. Pues yo te lo voy a pasar a ti, la papa caliente. O sea, yo te voy a pasar la papa caliente a ti porque me la pasaron. El Señor me dice, oye, ¿dónde estás hoy? Como si fuera con Job. Me dijo, ¿dónde estabas tú cuando Adán pecó? ¿Tú estabas allí? Contéstame sinceramente, ¿tú estabas allí en el Edén? No, tú no estabas allí. ¿Será Dios justo? ¿Sí o no? Oye, primera de Pedro 1:20. Vamos a darle más. Búscalo ahí. Más fuego. Primera de Pedro 1:20. Aunque nos desviemos un poquito, hagamos como un paréntesis en el tema de lo que Dios nos ha concedido. Pero es para que se le vaya el susto a la gente de esto del pecado, y el pecado, y el pecado, y el pecado. Mira, tú andas con el pecado. ¿Para qué más vas a estar averiguando? Ocúpate en pensar en las cosas del Espíritu. Amén. Alábalo si puedes. ¿Dónde está Cristo? Ahí. Donde está Cristo sentado. Casi nada. En la pantalla, pastor. Avance a Dios. Pues me voy de ladito entonces. Dice que ese cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por amor de quién? De nosotros. Ahora, oye esto. Adán pecó, cogió eso por sorpresa a Dios. No, si ya él tenía el cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Anda, pastor, entonces esto es un proyecto tierra de Dios. Sí. Este es el proyecto tierra de Dios. Y yo no sé cuál es el susto y el miedo y la cosa. Mira, Tito 1:2 dice que Él te prometió vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Y todavía Adán no había pecado, bendecido. Mira si tú estás seguro en Cristo. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación. Entonces, ¿cuál es el susto? Tantas cosas que sucedieron antes que Adán pecase y la gente asusta con el pecado. Romanos 5 dice que antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Verdad que sí? Y fue un periodo desde Adán hasta Moisés, hasta que vino la ley. Pero entonces se complicó más la cosa. Porque Pablo dice, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero entonces viene Dios y le da a los hebreos, no a los gentiles, a los hebreos la ley y se destapa más la cosa. Porque entonces hay un policía que te dice, lo hiciste mal. Lo hiciste mal. Te comiste la luz. Te pasaste el padre. Y tequi-taki. Y no vayas a la playa. Aló. No